Y quiero dar la bienvenida a Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército Colombiano, investigador de geopolítica mundial, estudios especiales del Medio Oriente, Asia Meridional, Rusia y la antigua Unión Soviética. Bienvenido, gracias por acompañarnos, señor Villamarín. Buenas noches, Ana María, muy amable por la invitación. Siempre es un honor estar con ustedes. Gracias. Bueno, en la última, mire, cada vez que volvemos a una entrevista, usted y yo, van cambiando los acontecimientos y siempre arranco por preguntarle, bueno, ¿cómo ve usted en este momento el panorama? ¿Qué está pasando en esta guerra en donde vemos nuevamente quizás a un Putin desesperado, iracundo? ¿Cómo deberíamos entender? Atacando nuevamente ciudades y a la población civil, lo que genera una respuesta por parte de Occidente, que está a puertas de entrar a un invierno donde van viendo las afectaciones económicas, pero también vamos a ver con el tema del gas, va a ser uno de los ejes centrales. Y hago referencia a esto porque esta ha sido como la carta que ha utilizado Rusia contra Occidente. Es que son muchas cosas, Ana María, muchas al tiempo, y es difícil precisarlas porque son varios vectores, intereses excluyentes todos, y todos de suma gravedad, porque no apuntan sino a que la situación se complique y no se ve una salida distinta debido a la tosudez de Putin. Él está empeñado en que parte de Ucrania y luego toda Ucrania debe pasar bajo el control ruso. Era previsible que sin el atentado, como él dice que hubo contra el puente, o la operación militar, como llaman los ucranianos, sobre el puente de Kerch, iba a ocurrir esos bombardeos a las ciudades, y lo va a seguir haciendo, que es lo peor, porque él está empecinado en afectar a la población civil y doblegar de esa manera a Ucrania. El riesgo grande es que Ucrania cruce la frontera y vaya y le impida a la Fuerza Aérea Rusa que ataque desde su país a Ucrania, y esto pues ya son palabras mayores, porque podría Putin actuar como ya lo está haciendo en Bielorrusia contra Letonia, Lituania y Estonia. Y lo que va a vivir Europa ahora con el recorte del gas y con lo que decía el secretario de la OTAN, la posible sabotaje, el posible sabotaje al Nord Stream, es que no va a ser un invierno, sino va a ser un infierno de tensiones, y esto es impredecible lo que pueda pasar porque todos los días se ve que es más grave y menos posible de soluciones. Ahora le pregunto, señor Villamarín, las posibilidades de la utilización de armas nucleares se ven cada vez más cercanas. Incluso estamos viendo por parte de la OTAN que están como dando también un giro dentro de su defensa. Hay unas reuniones, múltiples reuniones sobre cómo ejercer esta defensa. Y hay pruebas también en varios lugares sobre los armamentos nucleares. ¿Qué nos espera? Esa es la pregunta del millón, y lo que pasa es que el discurso de hoy, si se mira línea por línea, frase por frase, contestación por contestación que le dio el secretario de la OTAN a los periodistas en la rueda de prensa, es bastante preocupante. Nunca en el mundo, ni en la Segunda Guerra Mundial, se había visto a una persona con tanto poder hablar en forma tan directa y decir que van a hacer maniobras nucleares, de ensayo de armas nucleares, porque ya Rusia lo está demostrando, y sin embargo trata de atenuar un poco su declaración diciendo que la OTAN no tiene ninguna prueba de que Rusia va a mover su arsenal nuclear, afirmación que no se la cree sino él solo. La verdad es que los servicios de inteligencia de Europa y Estados Unidos deben tener una información muy avanzada y deben estar prácticamente listos para actuar, y eso es de palabras mayores porque es una conflagración mundial de la cual China sería el gran ganador, porque invadiría Taiwán y entraría a negociar Rusia y traería más problemas de los que ya hay. Ay, tenemos varios focos encendidos dentro de la geopolítica, señor Villamarín, en este momento, pero no sé si comparte usted conmigo. Creo que Estados Unidos y el Asia en este momento no están tan interesados de aumentar en proporciones de lo que está sucediendo allá. Se han mostrado los dientes, han ido como con técnicas de disuasión, pero
Es tal la magnitud del problema que tenemos debido al enfrentamiento de Rusia contra Ucrania, que ha hecho que un poco nos conectemos con esto y el mundo no aguanta. Escuchábamos las declaraciones del Fondo Monetario Internacional, que ya nos dijo, pues lo peor está por venir. Agárrense en que lo peor está por venir. Y eso es parte un poco de justamente estos acontecimientos, ¿no? Sí, Ana María, es que toca mirarlo como por partes, ¿no? Eh, en apariencia es como una presión psicológica tanto de Rusia de utilizar las armas nucleares como de Occidente que podría dar la respuesta y que China no estaría interesada, pero China sí está interesada en que se desate algún problema para ellos actuar sobre Taiwán. Eso es lógico y lo saben todos que así es, pero además porque habría repartija de lo que pase en Europa y China quiere ya ser parte de esa repartija. De otra parte, la Europa sabe que si le perdonan este intento de desmembrar el mundo a Putin, pues es como darle patente de corso no solo a Putin para que haga más, sino a China y a otros países. Y entonces Irán se sentiría estimulado para actuar sobre Arabia Saudita o sobre Irak y ya las cosas se van complicando y ya sobre Israel y todos los problemas que hay en diferentes partes del mundo. Entonces, las advertencias del Fondo Monetario son graves, pero son ciertas. Ahora, le pregunto, ¿qué va a pasar con este tema del ingreso a la OTAN por parte de Ucrania y de algunos de los países vecinos que hicieron esta solicitud? Y un poco la respuesta en ese momento fue bastante evasiva, a pesar de la situación y a pesar de haber confirmado que sí deberían hacerlo, que se agilice esto. A la hora de la verdad, la evaden y la eluden porque sería ya de frente entonces entrar en un enfrentamiento con Rusia. Pues por lo menos Suecia y Finlandia ya están prácticamente adentro de la OTAN. Y lo de Ucrania está como una espada de Damocles sobre la cabeza de Rusia y sobre la cabeza de Europa, dependiendo de la conducta del señor Putin. Lo grave es que cada acción que hace Putin tiene una reacción contraria a lo que él quisiera ver de parte de Occidente. Hoy, por ejemplo, las declaraciones del señor, el secretario de la OTAN, fueron muy fuertes y dijo que le van a aumentar la producción de armas para apoyarlo, lo cual ya se llama movilización, Ana María. Ya no es simplemente hablar de un apoyo, de que yo saco de mis stocks y le presto, sino cuando un Estado decide que su producción industrial incremente hacia la acción bélica para apoyar a un amigo, está haciendo una movilización de industria y de potencial militar. Y esa siempre va de la mano con movilización de ejércitos. O sea que los europeos también tienen que prepararse para que crezcan las filas de sus ejércitos y los hombres en edad militar sean llamados a filas en Francia, Italia, Reino Ahora, Unido, señor etc. Villamarín, ¿cómo entender lo que está pasando por el otro lado en Rusia, en donde pues se ha llamado a las reservas, donde hay y se percibe, o de lo poco que se llega a conocer, es que existe un descontento sobre esto? ¿Cree usted que se ha perdido en algo la fuerza política de Putin? Pues sí y no. Sí, porque se han ido algunos, pero no porque no han sido todos. Porque la propaganda que él ha manejado es muy grande, el control que tiene de la población y la forma como ha vendido el argumento de que Rusia es el agredido y no el agresor, simplemente le ha permitido aumentar su caudal y los que se han ido ya son mirados por muchos sectores como traidores. Ha tenido manifestaciones en contra, ha habido rechazos, protestas, ha habido soldados desertores. Todo eso ocurre normalmente en las guerras, pero Putin todavía tiene el sartén por el mango, tiene listo para movilizar los 300.000 del tercer ejército que va a meter de nuevo a Ucrania, que va a ser un fiasco, va a ser un fracaso, pero los va a meter y va a morir mucha gente. Y también tiene la capacidad de convencer a muchas personas todavía para que se le ingresen a sus filas. Señor Villamarín, le quiero agradecer por haber estado con nosotros. Como siempre, sus explicaciones son bastante interesantes, nos da muchísima claridad sobre lo que está pasando. Y pues con seguridad nos volveremos a ver y mi pregunta será nuevamente, ¿y ahora qué va a pasar? Gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, Ana María, con mucho gusto y una feliz noche. Lo mismo. Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército Colombiano, investigador de geopolítica mundial y estudios especiales del Medio Oriente, nos acompañó. Para la OTAN, las amenazas de Putin son peligrosas e irresponsables y lamenta que no se ha visto ningún cambio en la postura de Rusia.